tenemos que hablar. Alguien te lo tenía que decir, es duro, pero mira, he decidido ser yo. Y es que no siempre que criticas a la RAE quedas tan bien como tú crees. La verdad es que criticar a la RAE es uno de esos lugares comunes, una de esas cosas que pasan en reuniones familiares, cada vez que los medios de comunicación no tienen otra cosa mejor de la que hablar. Cada vez que dices que eres profesora de lengua en cualquier sitio y la gente piensa que eres un diccionario con patas. En fin, que criticar a la RAE es algo relativamente común, pero no siempre lo hacemos con cabeza. Es más, muchas veces quedamos peor de lo que nosotros pensamos. Advertencia. El presente vídeo ha sido realizado de manera totalmente libre y autónoma por parte de la autora, que no ha sido en ningún momento coaccionada por ningún tipo de institución, sean estas la RAE, Real Academia Española, o cualquier otra asociada a la misma. Vale, no, ahora en serio. Sí que me gustaría que tuvierais en cuenta que este vídeo no es una defensa de la Real Academia Española, de hecho hay muchas cuestiones en las que no estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, sí que me parece que en muchos casos hay cierta confusión a la hora de criticar a esta institución. Son muchas las críticas que caen sobre esta institución y sobre el trabajo que realiza, pero no siempre se hace de una manera informada y bien sustentada. De hecho, se cae en el cuñadismo con mucha frecuencia, se critican cosas al tuntún y al final pues se acaba perdiendo la razón que se pudiera llevar. Así que el vídeo de hoy lo que quiere es un poco poner en claro estas cuestiones, ver cuáles son las críticas que no están fundamentadas e intentar que entendáis un poco mejor cómo funciona esta institución y alguna de las obras que publica. En primer lugar, me parece interesante que hagamos una pequeña referencia a la historia de la Real Academia. Esta institución se funda en el año 1713 y está inspirada en la Academia de la Lengua Francesa. Su objetivo fundamental es preservar el buen uso y la unidad de la lengua, es decir, establecer una serie de normas, una serie de parámetros generales a todos los usuarios de la lengua española que ayuden a que ésta permanezca en una misma forma en lugar de empezar a disgregarse en otras distintas. Recordad que los idiomas están en evolución constante. Esto mismo ocurrió con el latín. El latín, según se fue extendiendo el Imperio Romano, fue ocupando distintas áreas geográficas y en cada una de ellas fue desarrollando características distintas. Gracias a ello, gracias a este proceso nosotros tenemos el idioma que tenemos, pero también gracias a él se crearon otras lenguas como el francés, el catalán, el gallego. Así, las dos labores iniciales que realizó fueron fundamentalmente la ortografía y la elaboración de un diccionario, es decir, el establecimiento de una serie de normas de escritura comunes a todos y el inventario de las distintas palabras que estaban en uso en el idioma. En el año 1951 se fundó la Asociación de Academias de la Lengua Española, institución gracias a la cual se reconoce que la lengua española es una lengua rica y diversa, muy distribuida en el mundo. De hecho, el centralismo, el pensar que el castellano correcto es el que se habla no solo en la península, sino en el centro de la misma, es un error enorme. Son muchísimos más los millones de habitantes que hay del otro lado del charco. Esta colaboración que se inicia en el año 1951 se empieza a consolidar en los últimos años gracias a la publicación de obras conjuntas entre la Real Academia Española y la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española que os he mencionado antes, como pueden ser el Diccionario Panhispánico de Dudas y también en la Nueva Gramática de la Lengua Española, en la ortografía y en los diccionarios. De todos modos, de la obra y del trabajo que hace la Real Academia vamos a ir hablando poco a poco. Lo que vamos a hacer ya directamente es ir entrando en materia. Vamos a ir entrando en cuáles son las críticas habituales y poco fundadas que se realizan a la Real Academia e intentar explicar cuál es el motivo por el que se cae en estos errores. Y es que son muchísimas las noticias que surgen alrededor de la obra académica y las críticas que se producen suelen ser casi siempre las mismas. Desde mi punto de vista, creo que el fallo principal de las críticas mediáticas o de las críticas generales a pie de calle a la Real Academia se basa en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, me parece que hay un enorme desconocimiento sobre el trabajo global de la Academia, es decir, un desconocimiento de las obras que publica y de la función de cada una de ellas. Otro de los motivos que creo que sustentan parte de las críticas absurdas que con ocasiones vemos a la obra de la Real Academia es el centralismo, es decir, es olvidar que estamos ante un idioma sumamente rico con una enorme cantidad de variedades geográficas. Olvidar todas estas variedades, dejarlas atrás o menospreciarlas supone negar el mayor valor de nuestro idioma, que es su enorme riqueza, el enorme patrimonio cultural que tenemos gracias a la existencia de numerosos países hispanohablantes y distintas variedades lingüísticas.
lingüísticas. Y en tercer lugar, y que además creo que posiblemente sea el más importante, creo que existe un profundísimo desconocimiento de lo que es el diccionario y de cómo funciona. Al final, la mayor parte de las críticas a la Real Academia se sustentan en esta obra, pero no todo el mundo conoce cómo funciona. Así que vamos a intentar ir aclarando estas cuestiones. Para ello voy a hacer dos bloques que espero que no sean muy largos, en los que me voy a centrar, por una parte, en la obra de la Real Academia, aclarar cuáles son las distintas publicaciones que realiza y la función de cada una de ellas, y en segundo lugar me centraré en el diccionario. Intentaré acercarme un poco más a esta enorme obra y explicaros cuál es su función y cuáles son las herramientas que tenemos para usarlo de manera correcta. Así que vamos con el primero de estos dos puntos. El conjunto de la Real Academia y la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, han elaborado una enorme cantidad de obras que buscan consolidar un uso correcto del castellano y promocionar nuestra lengua. Dejando a un lado el diccionario al que nos vamos a dedicar después, la RAE y la ASALE publican distintas obras. Por un lado tenemos la gramática. La nueva gramática de la lengua española fue publicada hace unos años, 3 grandes volúmenes descriptivos de los distintos niveles lingüísticos de nuestro idioma, de las distintas características en el plano de la fonética, de la fonología, de la morfología y la sintaxis, que además han sido posteriormente simplificados y revisados en otros documentos que los hacen más accesibles para un público más general y menos especialista. Pero además de ello, la gramática española toma una serie de decisiones de tipo normativo, es decir, aunque describe todo tipo de usos lingüísticos, incluidos los que son considerados incorrectos, debe posicionarse indicando cuáles de esas opciones son las normativas, es decir, son las propias de un habla cuidada, culta, es decir, cuáles deben formar parte de un estándar y cuáles no. Un documento tan importante como este, cierto, este es el manual, es una versión reducida. Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra lengua es una lengua policéntrica, es decir, no existe una única manera correcta de hablar. Es lo que os comentaba antes. Nosotros tenemos un idioma muy extendido geográficamente y en cada una de esas zonas geográficas podrá haber diferencias de uso que son perfectamente correctas. Por ejemplo, el voseo que hay en países como en Argentina no es un uso incorrecto comparado con mi uso del tú. De todos modos, no todo lo que está descrito aquí dentro son usos correctos. Así, por ejemplo, en un volumen como este se van a describir usos incorrectos como el laísmo, el leísmo y el loísmo, tarjeta de autopromoción saliendo por aquí arriba, aunque no sean usos correctos. ¿Se va a decir que esos usos deben formar parte del habla cotidiana y del habla cuidada y de los escritos de los hablantes? No, en absoluto. Se van a describir porque existen, porque es necesario consignarlos si lo que estamos haciendo es estudiar el idioma, pero se va a desaconsejar su uso, no es normativo. Por lo tanto, un documento como este es descriptivo y normativo, las dos cosas en una. El segundo documento del que os voy a hablar es un documento que yo creo que todos vosotros controláis y que además os provoca algún que otro dolor de cabeza, que es la ortografía. Es decir, el documento que nos indica cómo debemos utilizar la representación gráfica del idioma. Es decir, qué tipo de letras representan qué sonidos, cuáles son las combinaciones correctas o incorrectas, cómo debemos utilizar los signos de puntuación, cómo acentuar las palabras. Por lo tanto, la ortografía es un documento 100% normativo. Además de estos dos grandes documentos, que son normativos parcial o totalmente, como hemos visto, también la Real Academia hace publicaciones de otro tipo, como por ejemplo ediciones de obras consideradas clásicas de la lengua española. Además de eso, también existe el llamado Diccionario Panhispánico de Dudas, un documento que inicialmente se publicó en papel pero que ya está accesible para todo el mundo a través de Internet, en el que nosotros podremos consultar dudas habituales del uso del idioma. Es decir, se trata de un inventario alfabético de términos en los que se nos dan informaciones de tipo normativo. Y además de todo esto, también tiene una serie de bases de datos de textos organizados por criterio cronológico a los que los especialistas interesados en estudiar el idioma, su evolución y los usos existentes pueden recurrir para tener materiales sobre los que realizar sus análisis. Y sobre todo esto, a mí me interesa destacar una parte muy importante del trabajo actual de la Real Academia, que es su presencia en redes. De hecho, creo que hacen mucho más por el idioma las intervenciones de la Real Academia en redes que muchas de estas obras, que no son generalmente ni conocidas ni manejadas por los ciudadanos en general. En conclusión, ¿dónde está la norma de nuestro idioma? La norma de nuestro idioma la debemos buscar, por una parte, en la gramática, por otra, en la ortografía y también podemos, en un caso de duda, consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas, donde vamos a tener
partes seleccionadas de estas obras que nos van a resultar de utilidad para los usos diarios. Y ahora sí nos vamos a centrar en el caso del diccionario, que es la obra académica más utilizada y más conocida, aunque no necesariamente bien conocida. De hecho, el diccionario es la obra académica de la que con más frecuencia se habla en los medios de comunicación, y eso tiene una explicación muy sencilla. No solamente se trata de la obra de uso más común, sino que además es la obra que más modificaciones sufre a lo largo del tiempo. Y esto es lógico. Un diccionario es una obra que está en constante actualización, puesto que el léxico, es decir, las palabras que se utilizan en un idioma, son la parte más maleable del sistema, es decir, la parte que más fácilmente se modifica, puesto que las palabras lo que están es al servicio del usuario, creándose para darle nombre a nuevas realidades, pero también para adaptarse a las distintas influencias sociales, culturales, etc. Sin embargo, en la mayor parte de los casos partimos de una idea incorrecta a la hora de hablar del diccionario, y es considerar que se trata de una obra normativa. Es decir, la presencia de determinadas palabras en el diccionario no hace correcto su uso, al igual que la no presencia de palabras en el diccionario no niega su existencia. Es decir, hay palabras que no aparecen o no aparecen todavía en el diccionario, como puede ser el caso de cuñadismo, que existe, que está al orden del día, que los ciudadanos utilizan, que todo el mundo sabe lo que significa, pero que aún no han sido registradas. Así que la principal pregunta que debemos responder ahora mismo es: si un diccionario no establece una norma, ¿qué es y para qué sirve? Un diccionario es un repertorio ordenado de las palabras de un idioma presentadas junto a su propia definición. Es decir, se trata de un listado de palabras que de manera potencial un hablante va a poder encontrar cuando habla, cuando se comunica con otros hablantes de su mismo idioma. De todos modos, a esta visión del diccionario de la Real Academia como un elemento normativo tampoco contribuyen mucho otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, la Policía Nacional. En los últimos años es relativamente habitual encontrarnos noticias relacionadas con las pruebas de ortografía que la Policía Nacional realiza, puesto que consiste en señalar la corrección o incorrección de un listado de palabras presentadas así, solas, sin contexto. El criterio para considerar si estas palabras son correctas o no es comprobar si están recogidas en la Real Academia. Esto nos puede llevar a errores, puesto que pueden ser incluidas dentro de ese listado palabras que están dentro de la Real Academia pero no están marcadas como correctas. Por lo tanto, todo esto al final lo único que hace es generarnos más confusión de la que ya teníamos. El Diccionario de la Lengua Española, el DLE, el Diccionario de la RAE, busca convertirse en una obra de consulta que recoja palabras existentes del idioma. Por lo tanto, tanto las palabras como los significados de las mismas que figuren en ella van a tener que cumplir dos grandes criterios. Por una parte, van a tener que ser significados extendidos en un número significativo de hablantes, y por otra tienen que ser significados y palabras cuya permanencia en el idioma se compruebe, es decir, no se van a recoger palabras que son una moda pasajera que dura unos meses y ya está. Insisto, no se trata de una obra normativa, sino de una obra que recoge formas y significados tal y como se están documentando en el uso general de la población. Precisamente por ello es muy importante entender cómo funciona el diccionario y saber que junto a cada una de estas palabras existen una serie de marcas, una serie de abreviaturas que van a aparecer generalmente en un color azul, en las que se nos va a dar información sobre el tipo de uso, la zona geográfica, si son palabras normativas o no, si debemos o no usarlas y en qué tipo de contextos. Es decir, que limitarse a decir que la palabra asín existe porque aparece en el diccionario, al final no es más que demostrar dos cosas. La primera, que no tienes ni idea de qué es un diccionario y para qué sirve, y la segunda, que no lo has abierto y no lo has leído. Y si lo has abierto es que no has tenido ni la curiosidad de ver qué significan esas abreviaturas que aparecen antes. Así que mira, vamos a coger el móvil y vamos a comprobar qué es lo que pasa con la palabra asín. Os lo pongo en pantalla para que lo veáis. Dice asín, definición, así. Y justo antes nos aparece así, en azulito, subrayado, adv, vulg. Adv quiere decir que es un adverbio y vulg quiere decir que es vulgar. Si es vulgar quiere decir que no es un uso recomendado, que se trata de un uso propio de un contexto descuidado o de personas sin formación, es decir, no se trata de una palabra correcta. Otra palabra que se utiliza muchas veces y la gente dice, hay que ver la Real Academia que ahora ya admite cualquier cosa. Almóndiga, con M. Nos dice, en principio, desusada. Y después de eso, ¿qué nos dice? Usado como vulgar. Es decir, una palabra propia de un contexto vulgar.
una palabra que denota falta de formación por parte de quien la usa o falta de preocupación, es decir, una palabra que no es correcta, que no te van a recomendar que utilices. ¿Por qué aparecen este tipo de palabras en el diccionario? Por frecuencia de uso, es decir, mientras haya personas que utilicen asín y almóndiga en un porcentaje suficientemente alto, estas palabras deben ser recogidas para que cuando alguien las escuche o las lea y no entienda muy bien qué significan, haya un documento que le aclare la duda. Por cierto, ¿cuántas veces habéis oído que concreta está admitido por la Real Academia? ¿Habéis abierto el diccionario para comprobarlo? Hacedlo. Y me ponéis en comentarios el enlace si lo encontráis. Otra de las críticas habituales al diccionario tiene que ver con la inclusión de palabras nuevas. Cada vez que la Real Academia incluye nuevas palabras en el diccionario, ya sale alguien haciendo el listado y empieza a quejarse de las palabras que no se han incluido y a quejarse de las que sí se han incluido porque, oye, es que no las utiliza nadie. Eso ocurrió en 2014 con dos palabras como son amigobio y marinovio. Si os fijáis bien en las capturas que os he puesto por aquí, estas dos palabras están marcadas en primer lugar como coloquiales, es decir, como palabras propias de una comunicación cotidiana. Y además nos dice que son propias de determinadas áreas geográficas, entre las que nos incluye España. Y para cerrar un poco esta revisión del diccionario y de las críticas habituales que se realizan en torno al mismo, me gustaría ponerme un poco más seria e invitar un poco a la reflexión acerca de algunas críticas que se realizan con cierta frecuencia. Y son aquellas que tienen que ver con la existencia de definiciones que son consideradas discriminatorias, como es el caso del significado de sexo débil o determinadas acepciones de la palabra gitano. En primer lugar, creo que es de justicia reconocer que la Real Academia no se está posicionando a favor de ninguno de estos usos. De hecho, me gustaría que os dierais cuenta de cuáles son las anotaciones, esas abreviaturas, esos comentarios en azul que aparecen con cada uno de estos términos. En ambos casos nos aparece indicado como que estos usos son discriminatorios y ofensivos, y por lo tanto se está posicionando claramente en contra de los mismos. Por supuesto, yo estoy totalmente en desacuerdo con el uso de estas expresiones y de estos significados. Sin embargo, no debemos perder de vista lo que estábamos comentando antes. Un diccionario es un inventario de palabras y de significados existentes en el idioma. Por lo tanto, realizar un diccionario con rigor implica tener que dar cabida a significados absolutamente reprochables que no nos gustaría ver a nadie dentro del diccionario, porque sigue habiendo gente que lo utiliza así. Entiendo que haya colectivos que hagan estas críticas, sí, lo entiendo, pero lo que quiero llamar es un poco a la racionalidad en todo esto. El diccionario está recogiendo una realidad. No podemos culpabilizar a una institución de un problema que parte de los ciudadanos. ¿Vosotros creéis que si estas definiciones desaparecieran del diccionario, las personas que las utilizan las dejarían de utilizar porque sí? Es necesario un trabajo de pedagogía, es necesario un trabajo didáctico por detrás. Y es un trabajo didáctico que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? En primer lugar, revisándonos a nosotros mismos, revisando que no caigamos en este tipo de usos. Si queréis que la definición de sexo débil desaparezca del diccionario, no volváis a llamar nenaza a nadie porque muestre sus sentimientos o porque se muestre vulnerable en algún momento. Afead a quien utilice la palabra gitano de una manera despectiva y peyorativa. Echadle cara y defended las cosas por las que creéis a pie de calle. Si los ciudadanos cambiamos el idioma, el diccionario va a cambiar con nosotros. Igual que palabras como alcaldesa han dejado de significar mujer del alcalde para significar mujeres que desempeñan el cargo. Lideremos un cambio en el idioma. Hagamos algo por cambiarlo, provoquemos que sea la historia la que cambie el documento, porque el idioma no le pertenece a la Real Academia, nos pertenece a nosotros, a los hablantes. En fin, después de este final intensito creo que es el momento de rebajar y de poner cierre al vídeo. Espero que al menos este vídeo te haya servido para aclarar ciertas dudas, para caer un poco menos en el cuñadismo, para saber un poco a qué nos estamos enfrentando al final, para que si quieres criticar, lo hagas bien. Al final con este vídeo lo único que pretendía era un poco invitar a la reflexión sobre las instituciones y sobre todo sobre la responsabilidad que nosotros tenemos sobre el idioma. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, déjame una manita arriba que yo me anime a meterme en algún fregado más de estos. Y si no, bueno, pues déjamelo en comentarios y dime en qué cosas no estás de acuerdo, que estaré encantada de leer y responder. Y si no lo has hecho todavía, no sé a qué esperas. Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte nada. Y nos vemos la semana que viene. Saludos deslenguados y hasta pronto.